Bien, vamos a estudiar ahora el siguiente tema de mecánica de sólidos y fluidos, que es el denominado hidrodinámica o dinámica de fluidos. ¿Sí? O sea, una palabra, fluidos en movimiento. Hasta ahora hemos estudiado fluidos en reposo. ¿Sí? Vamos a ver entonces esto, que es una parte importantísima de la hidráulica. Prácticamente la mayoría de los estudios importantes son de fluidos en movimiento, ¿sí? Tanto sea canales, aire en tuberías, bueno, en fin, en la mayoría de los casos son fluidos en movimiento. Por supuesto que aquí, como estamos en física 1, vamos a dar un conocimiento muy básico. Ya dijimos esto, ¿no? Que la física siempre es, digamos, la introducción a la ingeniería, y ustedes después van a ver, seguramente que van a ser ingenieros hidráulicos, van a ver esto con mucho más detalle. Y los que van a hacer ingeniería de otra cosa no lo van a ver más. Por eso es la idea de dar esta introducción, ¿sí? Bueno, entonces, digamos, los fluidos que se mueven se llama flujo de fluidos. Hay un flujo de fluidos, o sea, el fluido se está moviendo, ¿no? Y vamos a ver 4 características muy importantes que tienen los fluidos, y después vamos a ver cuál vamos a estudiar de esos. Vamos a estudiar, por supuesto, como siempre, el caso más simple, pero para ver el caso más simple vamos a aplicar, digamos, todas las características principales que tiene un fluido en movimiento. La primera característica que podemos ver de los fluidos en movimiento es si es estacionario o no estacionario. ¿Qué significa? En general, en un fluido que se mueve, la velocidad del fluido cambia según X, Y, Z. O sea, de acuerdo al punto donde esté, va a cambiar la velocidad, ¿no? Un caso particular, por supuesto, sería que todo el fluido tenga la misma velocidad en todos los puntos. Eso sería análogo al movimiento rectilíneo uniforme, que es un caso extremadamente particular. Nosotros no vamos a estudiar ese caso tan simple. Vamos a estudiar fluidos en los cuales la velocidad puede cambiar de acuerdo al punto, a X y Z. O sea, que en este punto del fluido, como si fuera, imagino, una cañería, en un punto tengo una velocidad, en otro punto puedo tener otra. Pero ¿cuál es lo importante que sea estacionario o no estacionario? Que esa velocidad no es función del tiempo si es estacionaria. En una palabra, en un punto determinado X y Z, la velocidad va a ser constante. Si no depende del tiempo, decimos entonces que el flujo es estacionario. Si, además de depender de la posición, depende también del tiempo, decimos que es no estacionario. No solamente con la presión, no solamente con la velocidad, sino también podemos decir que pasa lo mismo con la presión. Entonces, resumamos. Presión y velocidad van a cambiar de acuerdo a la posición, a X y Z, ¿sí? Pero no van a ser funciones del tiempo. Si ocurre eso, el flujo es estacionario. Si no, va a ser no estacionario. Nosotros vamos a trabajar, como ustedes ya se están imaginando, con flujos estacionarios. La segunda condición es si el fluido es compresible o incompresible. Ya sabemos esa, digamos, esa propiedad que le hemos mencionado en estática de fluidos, que es la misma. Si el fluido es incompresible, ¿qué significa? Que su densidad se puede considerar como constante. Y si es compresible, la densidad no es constante. En general, digamos, los incompresibles son los líquidos y los compresibles son los gaseosos. ¿Ok? Eso en forma general. Por supuesto que si uno quiere hilar fino, algunos líquidos también son compresibles, así que habría que utilizar esta generalización. Pero nosotros, insisto nuevamente, estamos haciendo las cosas muy simples, vamos a trabajar con fluidos incompresibles. O sea, aunque vamos a ver algunas ecuaciones generales al principio, pero la ecuación fundamental que vamos a estudiar va a ser para fluidos incompresibles, es decir, para líquidos básicamente. ¿Sí? Bien. La tercera, digamos, característica es que el fluido puede ser rotacional o irrotacional. ¿Qué significa esto? Está relacionado con justamente una rotación. Los que han visto análisis 2 está, digamos, relacionado con una propiedad llamada rotor, que tiene los campos vectoriales. Como yo no sé si a esta altura lo han visto o no, vamos a dar una definición muy, muy básica. Y esto el año que viene en Física 2 lo vamos a ampliar muchísimo, ¿no? Cuando un campo vectorial es rotacional y cuando no lo es. Insisto, estamos en física 1, yo no sé hasta qué punto saben eso, no quiero meterme en ese tema demasiado, porque nosotros vamos a trabajar con fluidos irrotacionales, pero voy a dar una idea vaga de qué es esto de rotacional o irrotacional. Imagínense acá un fluido que está marcado con una trayectoria negra, son digamos las partículas del fluido que se mueven de izquierda a derecha, de una forma. Es como si yo sigo una partícula, agarro una partícula y la sigo, ¿no? ¿Esto qué va a ser entonces? La trayectoria de la partícula, ¿no? Aíslo una partícula ahí, una molécula del fluido, y la voy siguiendo, y esto que está acá indicado, que es la trayectoria que hace la partícula. Pongamos que colocamos una hélice acá que está marcada en azul, como si fueran unas paletitas, ¿sí? Una paletita
como si fuera una pequeña turbinita o algo, una paletita así, que puede girar alrededor del eje. ¿Sí? ¿Se imaginan? Como si fuera una cosa así, puesta así, que puede girar si es que el fluido es tal que, bueno, la hace girar justamente. Fíjense ustedes, cada molécula va a chocar con la palécula. Por ejemplo, acá va a chocar con la paleta esta, con una cierta fuerza que marqué ahí, ¿ven ustedes? Es el impulso en realidad que le da. Ya hemos visto impulso en la unidad pasada. ¿El impulso qué es? La fuerza en el tiempo, ¿no? Entonces pega la molécula y le da un impulso a la paleta. Acá, estos impulsos intentan que la paleta gire en este sentido, como ustedes ven, ¿no? Si yo tengo la paleta acá y le pego acá un impulso, va a intentar girar para allá. Pero fíjense qué pasa acá abajo. Si acá tengo la paleta y le pego la fuerza para abajo, va a intentar girar en sentido contrario. ¿Ven ustedes? Así que hay moléculas de fluido que la hacen girar en un sentido y otras moléculas que la hacen girar en otro. ¿Ven ustedes? Las de arriba las hacen girar en sentido horario y las de abajo en sentido antihorario. Bueno, ¿qué va a pasar? Si hay un empate, por decirlo así, y el mismo impulso, digamos, que esto después se va a transformar en un momento, ¿no? Que lo hace girar. Si ese impulso es igual, para arriba y para abajo, el impulso rotacional que lo hace girar para arriba y para abajo, ¿qué digo entonces? Que la paleta va a estar en equilibrio y no va a girar. ¿Qué va a hacer únicamente? A lo sumo se va a desplazar. Porque sí, eso sí, la sumatoria de fuerzas no da cero, como ustedes ven. Hay una fuerza neta para allá. Entonces, la paleta que va a hacer se va a desplazar, pero no va a girar. ¿Se entiende? Eso es, entonces, si el impulso de la parte de arriba de las paletas y la de abajo es igual. Insisto, no va a girar y se va a trasladar nada más. Si ocurre eso, decimos que entonces el fluido no hace rotar a esta paleta y decimos que es irrotacional. ¿Ok? La paleta puede ser imaginaria, no hace falta que sea real, ¿no? Obviamente. Por lo tanto, esa es la característica más simple de los fluidos. Si, por el contrario, una de las dos, digamos, impulsos que le damos a la paletita gana, supongamos que ganan los de arriba, entonces la paleta va a girar en este sentido. Si ganan los de abajo, va a girar en otro sentido. Entonces va a haber alguna rotación. Se dice entonces que el fluido es rotacional. En realidad, esto después lo vamos a ver con más detalle, pero si yo hago el integral en una circulación, si alguien vio ya integral de línea, como vimos en trabajo, ¿se acuerdan ustedes? Si yo hago, digamos, una circulación, emulando la paletita, y en este camino cerrado, por eso es integral cerrada, de la fuerza que le pega acá por ese camino es igual a cero, esto, voy a decir que la paleta no rota. Porque, ¿qué significa? Que el producto de la fuerza por cada desplazamiento es igual a cero. Por lo tanto, acá tendré, estoy circulando así, por ejemplo, en este sentido, ¿no? ¿Ok? Entonces acá tendré, digamos, un producto positivo, F y DL están en el mismo sentido, ¿no ustedes? Y cuando vuelvo, DL está para acá, para allá, y fuerza para acá, distintos sentidos. Y si la sumatoria de los positivos y negativos se cancelan, o sea que la sumatoria me da cero, digo entonces que la partícula no rota. ¿Se entiende? Es una forma, digamos, matemática de expresar esto que he expresado con palabras antes. Si esa integral es distinta de cero, va a rotar. Entonces, ¿con qué está relacionado esto que rote, que no rote? Con la circulación. ¿Sí? ¿Ok? Con la circulación del, digamos, el campo vectorial alrededor de una curva cerrada. Entonces, insisto, si esa circulación del campo vectorial en una curva cerrada es igual a cero, no rota, y si es distinto de cero, rota. De hecho, el rotor lo vamos a definir el año que viene como rotación dividido el área. ¿Sí? Ese es el rotor. En realidad, rotación dividido, la circulación dividido el área para un área muy pequeña. ¿Ok? Bien, eso es lo que, no más que eso necesitamos que sepan ahora. Es un concepto un poco más complicado y ya lo vamos a ver bien en física 2. Por ahora, como vamos a trabajar con fluidos irrotacionales, es suficiente entender que si pongo la paletita no va a rotar. La última característica que tienen los fluidos es si es viscoso o no viscoso. Saben, aunque sea, lo ven desde el punto de vista empírico ustedes, un fluido viscoso como el aceite, si uno lo vuelca se va a quedar pegado a las paredes del recipiente. Por ejemplo, uno llena un vaso de vidrio con aceite, ¿qué va a pasar? Lo vuelca y va a quedar pegado, o como la miel, ¿no? Tantos fluidos viscosos que hay que ustedes pueden conocer. Aceite, miel, la brea, bueno, muchos fluidos viscosos. Mientras que el agua es casi no viscosa, porque ustedes vuelcan el agua y casi toda cae. No es que no quede nada pegado. Un fluido no viscoso ideal sería aquel que decimos no moja la superficie, ¿no? Por ejemplo, si fuera mercurio. No queda nada adherido. Si no queda absolutamente nada adherido, es idealmente no viscoso. ¿Sí? ¿Ok?
Si queda muy adherido a la superficie, cuando vuelco el recipiente, es muy viscoso. Cuanto más pegado quede, más difícil de fluir, más viscoso es. ¿Ok? Entonces, es una característica típica, bueno, pasa lo mismo con los aceites, ¿no? Un aceite, por ejemplo, frío es más viscoso que un aceite caliente. La viscosidad también va a depender de la temperatura, como ustedes ven. O a lo mejor un aceite que se dice en la mecánica más pesado, más liviano, más pesado significa más viscoso. Bueno, así que tiene varias características que son bastante complicadas. Este tema es bastante complicado. Se trata muy empíricamente también, porque tratarlo matemáticamente ya, por supuesto, excede los requerimientos de esta materia y de otras materias también, ¿no? O sea que se ve más bien empíricamente todo. Así que nosotros vamos a ver igual, para tranquilidad de ustedes, fluidos no viscosos, ¿ok? Vamos a ver un poco de viscosidad, pero por arriba nada más, ¿no? Para dar una idea. Así que bueno, nuestro fluido va a ser un fluido ideal, como ustedes ven, estacionario, incompresible, irrotacional y no viscoso. Este fluido fue definido muy graciosamente por un famoso premio Nobel de Física llamado Richard Feynman, que escribe un montón de libros muy interesantes sobre eso. En realidad son conferencias que dio de física, clases de física, como si fueran conferencias, y fueron recopiladas. ¿Sí? Él lo llamó agua seca. ¿Ok? El agua casi siempre se puede relacionar en una cañería que es estacionaria, incompresible y irrotacional. Y seca es porque, bueno, no es no viscosa, ¿no? El agua es un poco viscosa porque se queda pegado. Pero si fuera seca, imagínense ustedes, ¿qué significa? Que tengo un recipiente, lo vuelco y me queda seco adentro, ¿no? Entonces, por eso se llama agua seca. Bueno, estas son las características entonces que vamos a estudiar, básicamente, de los fluidos. Y como vamos a trabajar con un tema muy simple, las ecuaciones también van a ser relativamente